Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo. Estás aquí en el canal Sendero de la Diosa 369 y como te pudiste dar cuenta, hoy es la lectura semanal de tu signo zodiacal. Bien, voy a mostrarles rapidito los mazos. Voy a estar utilizando The Light Years Tarot, Rebecca Campbell, bien, las aguas sanadoras, el tarot de Osho, Zen, el Divine Envelope, el de Psychic Tarot y la voz del ser. Creo que no lo había dicho. Bueno, nos vemos aquí abajito. Un besito. Bueno, ya va, antes que se vayan. Si eres nuevo por aquí, gracias por pasar por aquí y darme la oportunidad de escuchar completamente mi video para que tengas de verdad una idea general de mi forma de leer las cartas, de recibir y transmitir los mensajes. Y si eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Y vamos para abajo. Uy, sonó raro, ¿verdad? Bueno, aquí estamos, mi querido Sagitario. Estas son tus cartas de oráculo. Aquí están los dos mazos y la voz del ser que la saco ya contigo aquí viendo de una vez. Vamos a poner por aquí para que no se vea. Tú sabes. Vamos a colocar por aquí. Vamos a colocar por aquí. Y vamos a ver cuál es tu energía. Ay, me gusta. Reconocimiento. Es como como reconocimiento y no es reverencia. Ay, que es como esta energía, vamos a hablar de la energía, no de aquí, no importa. No me acuerdo la palabrita. Esta energía es que te están diciendo de que has hecho un buen trabajo, bien, que las cosas han salido lo mejor que han podido salir, que reconozca bien en ti mismo todo el esfuerzo que has hecho y que has podido lograr cosas que algunas otras personas no lo han podido lograr. Es como que ahorita está yo podría decir que esté como una sensación muy Virgo, que como que hice algo, chévere, pero como que le falta algo. Ay, me asustó Júpiter. Júpiter es mi gatico. Bueno, aquí lo que tienen, esta energía es sumamente poderosa y bonita, pues, porque te están mandando a que te reconozcas inclusive a ti mismo lo que tú necesitas entender de que has hecho lo mejor que has podido hacer. Bien, reconocimiento y recompensa. Ya, ahora sí. Es que no me podía quedar con esa. Vas a comenzar a tener, a cosechar los frutos, por así decirlo, de todo el esfuerzo que has hecho, de todo el trabajo que has hecho, de sembrar la semilla, regarla, cuidar que nada la estorbe y así, hasta ahora que vas a comenzar a cosechar. Muy bien. Te están mandando a relajarte. Mira, ve, relájate, baby, relájate. Fluye. El movimiento es en armonía. Si tú has visto las bandadas de los pájaros, ellos van en una sincronicidad increíble. Y normalmente este tipo de aves va en forma de V. El de adelante va rompiendo, por así decirlo, la resistencia que coloca el aire, y los que van detrás de ellos van aprovechando ya esa abertura. Entonces los más fuertes van adelante y los más débiles van atrás, pero el de adelante llega un momento en que es sustituido por otro más. Es como un equipo, ¿verdad? Hay otras bandadas de aves que bailan, como que tú lo ves como pareciera como un enjambre. Los científicos todavía no saben
como ellos hacen esa sincronicidad tan hermosa. Pero aquí te están hablando sobre esa broma, sobre moverte en armonía. Bien, así que recuerda que debes de relajarte. Bien, debes de relajarte y dejar que las cosas fluyan. Ya tú hiciste el trabajo. Ya tú hiciste el trabajo, ya estás cosechando, quédate tranquilo, baja. A veces yo sé que nos ponemos en automático, modo supervivencia, y nos cuesta relajarnos, pero te lo están mandando a hacer. Vamos a ver qué más nos dicen por aquí. Sí, sigue la corriente, ay, qué hermoso. Dice dedicación, confianza, futuro, río futuro y océano. O sea, río y océano futuro. Mira, nazca donde nazca el río, la desembocadura siempre va a ser un océano, siempre, o sea. No te importe el cómo, o sea, no le des tanta importancia a cómo empezaste. Lo importante es que terminaste y te lo están diciendo, descansa. O sea, la dedicación, confía. O sea, es como que tú, mi querido Sagitario, como que has luchado, te has colocado en una meta y ahora que conseguiste eso, por ejemplo, si tú, no sé, abriste un negocio y el negocio le está yendo súper, o sea, como tú pasaste tanto tiempo tratando de que fuese el negocio, que funcionara bien, ahora que ya todo va como automatizado, ¿sabes? Como que ya no tienes que ponerle tanto empeño, tanto esfuerzo, te están mandando a que te relajes, a que confíes. Muy bien, vamos a ver qué más. Mira, agua dulce. Ay, mira, esta negra está preñadota. Habla sobre sensualidad, romance, disfrute, fertilidad, balance. Tienes que aprender a balancear las cosas. Si tienes algún proyecto, igualito, como esta mujer embarazada, tú tienes que esperar que el tiempo pase para que tú lo puedas ver realidad, hecho realidad. Es como que estás gestando. Dale calma, dale con calma, baby, nadie te apura. Y el oráculo del agua dice estabilidad psíquica, actuando bajo la visión, estás destinado. Puede ser que ahora en estos momentos estés comenzando a ver las cosas mucho más claras, que puedas ver cosas que otras personas no pueden. No te preocupes, es normal. La vibración de la tierra nos está conectando más con nosotros mismos. Bien, vamos a ver qué nos quieren decir. Aquí nosotros... Ya va. Okay. 2 carticas más, por favor. Recuerden que esto es una lectura general. Ustedes lo llevan a su vida. No es que yo voy a hacer todo el trabajo. Ustedes también tienen que pensar. Acuérdense que yo soy más hacia la parte de crecimiento personal, pues como taróloga y no predictiva. Aunque hay a veces que yo suelto pero porque me lo mandan a decir, pues. Pero aquí lo importante, ya va, es que no se están soltando. Aquí lo importante es que lo que ay, voy a arrastrar. Lo que salga aquí lo utilices para tu crecimiento, te des cuenta. Esa es la base de este canal. A poder ayudar a que las personas sanen y puedan sentirse mejor. Bueno, que quedó en la base de la baraja. Ok, 5 de copa. Y tiene el 5 de pentáculos. Miren, súper triste. Mira, ¿qué es lo que yo veo aquí?
estos sentimientos que has tenido de que puede ser que sientas que puedes dar más, es como que son cíclicos, como que se te repiten cada cierto tiempo, ¿sabes? Y eso es debido a que ese momento de tu vida en que te sentiste sumamente solo, que te sentiste triste, inclusive que estuviste separado un tiempo de lo que es la parte espiritual, de crecimiento. Es como que una noche oscura del alma llegó a tu vida y no supiste cómo manejarlo. Bien, aquí cuando me hablan de las habilidades psíquicas, me están hablando ya de que de por sí eres un ser de luz porque estás viendo este tipo de video. Esto me habla que eres estás más adelantado que otro, o sea, estás recordando más que otro. Y ya pasaste esa etapa en que, o ya viviste la etapa en la cual pasamos todo, que es como un sacudón que nos da la vida, como para, despierta, y comienzas a conectarte más con tu intuiciones y dejas atrás esto, te das cuenta de que esos sentimientos, eso es algo como cíclico, así como la luna, y decides entregárselo a la tierra. Ya, esto no es mío, esto no me pertenece, yo voy a hacer algo más por mí, y comienzas a conectarte con tus guías, con tus maestros, con Dios, Jehová, Alá, como tú lo quieras llamar, como tú sientas el llamado. Incluso yo veo aquí que tú estuviste apoyando en un grupo de personas, bien, que iban con la misma finalidad, como de tener mayor contacto. Esto se volvió muy espiritual, ¿sabes? Ese contacto de como que mándame señales y eso, y te diste cuenta que lo primero que tienes que hacer es comenzar por casa, y eso es celebrando que tienes celebrando tus logros, celebrando cada momento, cada detalle que llegue a tu vida, darte cuenta de que tú has trabajado mucho, mucho, mucho por eso, y ahora necesitas ser reconocido y recompensado, pero sobre todo por ti mismo. No tanto por los demás, por ti mismo. Bien, y esto no ha sido un camino de ayer, de una semana, no. Este es un camino que ha sido largo, pero ha sido paso a paso y paso firme, por así decirlo. Muy bien, vamos a ver qué más nos quieren decir nuestras queridas carticas. Te vas a dar cuenta, mira, aquí hablan de habilidades psíquicas, y aquí están, aquí la reina de copa, habilidad psíquica durísimo, y aquí accionando, y yo veo aquí como que accionando también, o sea, como que todo lo que está en la parte mental ya lo vas a sacar, es como que se le prende fuego ya, y te salió el emperador, una carta de suma estabilidad, bien, y tiene que ver con mi querido Aries. Es algo que te va a llenar de alegría. Mira, nada que ver con esta carta y con la que había quedado abajo. Vamos a sacar dos carticas más, aunque me habían salido 6 en la primera. Mira, estás comenzando a cosechar tu fruto. Mira, aquí vuelve a salir esta nana. Vamos a ver qué quedó debajo de la... pero esto es mejor. Este es mejor que esto, definitivamente. Vamos a colocarla aquí abajo, y el hierofante me habla sobre una conexión con lo divino. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Que después que te des cuenta, que comienzas a conectarte normalmente, esto es como un cuento, y ustedes se ubican en qué fase están. Recuérdense que esto es una lectura general. Entonces, después que tú pasaste por esa noche oscura del alma, que te sentiste súper mal y tal, comenzaste a conectarte más contigo mismo y bla, 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 todo lo que te dije aquí, vas a comenzar a accionar, porque es que como que te van a dar las oportunidades, como que tú vas a sentir, wow, esta es una oportunidad que me están dando para yo llenarme de amor, regocijarme, compartir eso. Es como que estos deseos que pediste aquí por fin se están realizando, y sobre todo la estabilidad que tanto has deseado. Vas a comenzar a cosechar
todo lo que había sembrado, que yo te había dicho que ibas paso a paso. Y esta parte de la tristeza, de la parte cíclica, la vas a dejar atrás, porque mira cómo sale aquí el caballo casi que volando. Bien, es como que se va a activar muchísimo esa parte tuya, y esto ya no va a haber cabida en... Ay, perdón por mover la cámara. No va a haber cabida en ti, en tu vida. Muy bien. Cuando te sientas completo contigo mismo y te des ese valor que tú tienes, de que aunque todo parecía como que no iba a funcionar, tú seguiste, y aquí está como esa hermosa florecita que creció dentro del pavimento. Así mismo eres tú. Reconoce el valor que tienes tú y deja esa lucha. Definitivamente deja eso atrás y ve un poco más allá de la ilusión. Bien, es como que date cuenta que hay una transformación, que hay una mariposa, una transformación, y esto es como que renace en ti un nuevo ser. Bien, y mira, quedó abajo el creador, y para mí se parece muchísimo. Esta es una confirmación de lo que ya te han dicho. Bueno, vamos a ver, mi querido Sagitario, qué más te quieren decir aquí. Vamos a pedir 3 carticas más, por favor, para terminar la lectura. Esta me quiere. Disfrute. Ay, eso me gusta. Eso me gusta. Esta me gusta más también. Y bueno, voltearon 2. Mira, para poder avanzar, ¿qué es lo que necesitas? Primero, el primer paso que tú vas a dar, mi querido Sagitario, es marcar tus límites. Bien, tienes que marcar límites para los demás y límites para ti mismo. Que ok, estás claro cuáles son tus responsabilidades, y aunque sientas que van todas las cosas como que muy lentas, sabes que son tuyas, no de los demás, y las responsabilidades de los demás son de ellos. Si tú terminaste de hacer lo tuyo y los otros vienen en paso de tortuga, señora y señor, disfrute. Disfrute la vida, disfrute cada momento. ¿Por qué? Porque te tienes que reconocer y darte la recompensa que tanto mereces por todo el trabajo que has logrado hasta el momento. Bien, bueno, mi querido Sagitario, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te ayude. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Eso me ayuda muchísimo y me impulsa a seguir haciéndolo. Y nada, activa la campanita también, por si acaso. Recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero a la Diosa 369, y será para una próxima ocasión. Bien, besitos, bye bye, va con amor.